Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast. Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en un asunto que, ha generado bastante revuelo últimamente en Argentina. El Plan de Inteligencia Nacional 2025, el famoso PIN. Hola, sí, un tema delicado, ¿eh? Sobre todo porque tenemos por un lado filtraciones periodísticas bastante detalladas y por otro un silencio oficial casi total. Exacto, tenemos esas filtraciones, la reacción del gobierno, análisis legales. La idea hoy es intentar desgranar un poco qué se sabe o qué se dice que se sabe, qué implicaciones podría tener todo esto y cómo se está moviendo el tema. Pues sí, porque la información oficial confirmada es mínima y lo que ha salido en medios como La Nación o Infobae ha levantado, bastantes ampollas, precisamente por esa falta de transparencia. Pues arranquemos por ahí, por las filtraciones. ¿Qué es lo que cuentan sobre este PIN 2025? Hablan de un documento secreto, ¿no? Bastante extenso, unas 170 páginas. Eso dicen, elaborado supuestamente por la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, la SIDE, ahora con Sergio Neifert al mando. Y lo que más ha llamado la atención, o al menos lo que más preocupa a algunos sectores, no son los objetivos típicos de inteligencia. Claro, como terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, que eso, entra dentro de lo esperable. Exacto. Lo llamativo, según estas filtraciones, son otros focos mucho más ambiguos, ¿no? Ahí está el punto clave. Se habla de vigilar a quienes, y cito un poco lo que se ha publicado, manipulen la opinión pública. O a quienes busquen erosionar la confianza en funcionarios o en las políticas económicas del gobierno, o incluso que generen pérdida de confianza en general. A ver, son términos increíblemente amplios. Ahí podría caber casi cualquier crítica, ¿no? Una opinión en redes, un análisis económico desfavorable. Justamente. Ese es el meollo de la preocupación que reflejan estas fuentes periodísticas. Si ese lenguaje es real, tal cual se filtró, pues abre una puerta enorme a interpretar la disidencia o la crítica legítima. Sea de periodistas, de economistas, académicos o simplemente ciudadanos. Exacto. A interpretarlo como una amenaza a la seguridad. Es el peligro de usar un lenguaje tan vago en documentos de inteligencia. Es, preocupante. Y además de esto, que ya es bastante, las filtraciones mencionan un montón de otros temas. Desinformación, inteligencia artificial, pobreza, migraciones. Sí, monopolios, criptomonedas, una mezcla bastante heterogénea. Y también señalan un alineamiento exterior muy claro con Estados Unidos e Israel. Y, cómo no, un pedido para reforzar el presupuesto de la SIDE. Incluyendo los famosos gastos reservados, que son esas partidas de dinero público cuyo uso no se detalla, lo que siempre alimenta sospechas sobre para qué se usan realmente. Vale, esto es lo que dicen las filtraciones. ¿Y qué ha dicho el gobierno frente a todo este revuelo? Pues la reacción oficial ha sido una negación bastante rotunda. Han sacado comunicados insistiendo en que el PIN existe, sí, pero que es secreto, clasificado. Y que solo tienen acceso el presidente, la propia SIDE y la Comisión Bicameral del Congreso que, en teoría, fiscaliza estas actividades. Exacto. Niegan categóricamente que se vaya a usar la SIDE para espiar o perseguir a opositores, a críticos o a cualquiera por sus ideas. Pero claro, no enseñan el documento. Así que la duda, la especulación, pues sigue ahí, ¿no? Y el debate en redes y medios continúa. Y ahí es donde entra el análisis de las posibles implicaciones legales. Siempre, y esto hay que recalcarlo mucho, partiendo de la hipótesis de que lo filtrado sea cierta. Claro, porque el documento oficial sigue siendo secreto. Exacto. Pero si esos objetivos de vigilar a gente por sus opiniones fueran reales y se estuvieran aplicando, pues podríamos estar hablando de ilegalidades bastante serias. ¿De qué tipo, por ejemplo? ¿Qué leyes se podrían estar incumpliendo? A ver, para empezar, la propia Ley de Inteligencia Nacional Argentina, la 25.520. Su artículo 4 prohíbe específicamente obtener información sobre personas por el solo hecho de su opinión política, o por acciones privadas o actividades lícitas. O sea que sería una violación directa de la ley que regula la inteligencia. Directísima. Y luego, claro, chocaría de frente con derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional. Como la libertad de expresión, imagino. La libertad de expresión, artículo 14, el derecho a la privacidad, artículo 19, la igualdad ante la ley, artículo 16, y ni hablar de los tratados internacionales de derechos humanos que Argentina ha ratificado y tienen jerarquía constitucional. Que protegen precisamente estas libertades frente al poder del Estado. Exacto. Y si además se usaran los gastos reservados, ese dinero opaco, para financiar este tipo de vigilancia,
Pues sería un posible abuso de poder y una falta de transparencia grave en el manejo de fondos públicos, ¿no? Clarísimamente. El riesgo de fondo, insisto, si las filtraciones son correctas, es que se esté utilizando el aparato de inteligencia del Estado para, bueno, para criminalizar la protesta social o directamente para la persecución política. Es un escenario hipotético basado en las filtraciones, pero sin duda inquietante. No se pueden cuantificar las violaciones sin casos concretos, pero cada acto de este tipo sería una violación en sí mismo. Por supuesto. Y ante esta situación de incertidumbre, donde hay sospechas pero no certezas, ¿qué herramientas mencionan las fuentes que podría tener la ciudadanía? Bueno, se mencionan las vías legales existentes. Por ejemplo, cualquier ciudadano puede solicitar acceso a la información pública. Existe un portal online del gobierno, Trámites a Distancia, para eso. Vale, para intentar obtener información oficial, aunque en temas de inteligencia suele ser complicado. Es complicado, pero es un derecho. Luego, si alguien siente que sus derechos están siendo vulnerados directamente, podría recurrir a la justicia. Presentar un recurso de amparo, por ejemplo, que es una acción rápida para pedir protección judicial. O una habeas data, quizás. Que se corrija o se suprima, son herramientas que están ahí. Y en medio de todo esto, las fuentes también destacan el papel crucial del periodismo de investigación, ¿verdad? Sí, lo mencionan explícitamente. Citan ejemplos internacionales conocidos, como el caso de The Guardian con las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA. O el de Wikileaks y Julian Assange. Exacto. Más allá de las polémicas enormes que siempre generan estos casos, sirven para ilustrar un poco el deber ser del periodismo ante filtraciones sensibles sobre vigilancia estatal. ¿Qué sería? Pues verificar la información con el máximo rigor posible, contextualizarla, proteger siempre a las fuentes, por supuesto, y actuar buscando el interés público, sabiendo que probablemente habrá presiones. Entendido. Bueno, nos queda entonces una tensión muy clara entre lo que dibujan estas filtraciones, un plan con un potencial, digamos, de control social importante, y la negativa tajante del gobierno. Una tensión no resuelta, porque falta la información oficial completa. Exacto. Y nos deja una pregunta flotando, ¿no? Cuando los límites de lo que el Estado puede hacer en materia de vigilancia se definen en secreto, y además con un lenguaje tan ambiguo como el que describen las filtraciones, ¿qué garantías reales nos quedan a los ciudadanos? Es algo para seguir pensando. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast. Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a que sigan investigando, que consulten las fuentes que hemos mencionado, que compartan sus opiniones, porque la construcción de un país más justo y soberano requiere la participación de todos.